que el motivo de la reunión es para mostrarle una nueva herramienta que por ahora está en ambiente de desarrollo, pero en breve vamos a ponerlo en producción para que podamos usarlo, para que todos ustedes puedan usarlo en el momento de hacer la actividad de GeoPartner, ¿sí? Un poquito sobre la dinámica de la reunión. Por ahora ustedes tienen silenciados sus micrófonos. Al terminar la exposición, ustedes pueden levantar la mano si tienen dudas, o a medida que van surgiendo las inquietudes, pueden también usar el apartado de Zoom de pregunta y respuesta. Así que al final de la reunión vamos a tomarnos un tiempito para responder las consultas, para que Joel pueda responder las consultas o las preguntas y respuestas, o eventualmente a alguien que levante la mano, ¿sí? Como les decía, vamos a habilitar en breve una nueva función de GeoPartner que tiene que ver con el objetivo principal de esta nueva funcionalidad es, por un lado, mejorar en la parte de registro y de almacenamiento de las intervenciones, ¿sí? O sea, resultado de esta nueva actividad que vamos a hacer en el proceso de activar una nueva máquina en una revisión técnica, en esas dos actividades de GeoPartner agregamos una nueva actividad que se llama lista de control, que es la que va a explicar la que va a explicar Joel. Y esta funcionalidad tiene varios beneficios. El primero, como le decía, es poder mejorar la parte de registro y almacenamiento de las intervenciones. Esto nos va a permitir embeber dentro de la misma plataforma las fotos y todos los registros que tenemos para que después podamos usarlo en dos instancias. A futuro, si tenemos problema en una instalación, podemos acudir al registro de esa intervención directamente adentro de GeoPartner y verificar si la instalación fue correctamente realizada, ¿sí? Si fue correctamente realizada y fue correctamente documentada por el técnico de instalación y vemos una alteración respecto de lo que se registró en el momento de la instalación o de la revisión técnica, vamos a poder, con ese registro de actividad, vamos a poder compartir esa información con el cliente para cobrarle la intervención, porque nuestra instalación no está de la misma forma en la cual se ejecutó, ¿sí? Eso por un lado. Lo segundo, que sería lo negativo, y por esto es muy importante de que todos ustedes tengan mucha conciencia en el momento del registro, y es que si detectamos que por alguna razón ustedes no pudieron registrar correctamente o el registro no está acorde a lo que se espera de la instalación, vamos a considerar que es una instalación que está mal hecha desde su comienzo o la revisión técnica, y esto podría redundar en costos para ustedes y para todo el negocio en general. Entonces, es muy importante que este registro se haga conciencia y que sigamos, digamos, la lista de control. Ahora cuando lo vean, cuando lo exponga Joel, se van a dar cuenta de que es una herramienta muy importante también para el instalador. El segundo beneficio en cuanto a los registros es que esos registros van a quedar visibles para todo usuario de GeoPartner. Entonces, en el día de mañana, si ustedes están empezando a hacer una instalación en una máquina que nunca instalaron, van a poder hacer una búsqueda en las listas de control para poder ir y ver cómo se realizó esa instalación, cómo la realizó otro técnico con acceso a GeoPartner, por ejemplo, en otro país, y van a poder acudir al registro, no solamente al registro fotográfico, sino a todas las especificaciones, porque la lista de control también me pide especificar dónde y cómo hice la conexión. Entonces, doble beneficio en el registro. Uno, poder entender, digamos, si la instalación estuvo bien hecha y poder cargar con los costos al cliente final. Y lo segundo, mantener un repositorio dentro de la GeoPartner que nos permita tener como material de consulta. El segundo beneficio muy importante es que la lista de control en sí misma es un procedimiento de instalación, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? El instalador termina la instalación y al ejecutar la lista de control, él va haciendo un checklist sistematizado punto por punto y en una secuencia lógica que le permite entender si la instalación que hizo está correctamente realizada, ¿sí?
Esos son los beneficios hasta el día de hoy. Nosotros vamos a poner en producción esta versión y en un par de semanas o quizás un mes podríamos empezar a el próximo release de esta nueva funcionalidad de lista de control que nos va a permitir hacer un control automático. Fíjense ustedes qué estamos haciendo hoy. Ustedes hacen las pruebas en el TCH de GeoPartner y nos envían a nosotros el TCH. Eso vamos a tener que seguir haciéndolo, pero la idea es que en un futuro cercano, en el mediano plazo, una vez ejecutada la lista de control, también el sistema haga el control automático, o sea que ustedes hagan las pruebas y el sistema controle automáticamente, por ejemplo, si levantamos peso, que estén los eventos de peso on, peso off, si hicimos misión, si hicimos el detenimiento, todo lo que nosotros probamos hoy, no tan solo que quede en el registro, en el TCH cuando lo estamos haciendo, sino que también va a pasar a quedar en el registro de la lista de control como que se controló bien o se controló mal. Y a futuro podemos, inclusive, si hay una prueba que fue mal ejecutada, no dejar activar la máquina. Pero eso va a ser a posterior, cuando ustedes se acostumbren a usar este primer release de lista de control. ¿Sí? Así que, como ven, creo que esto nos va a ayudar muchísimo en mejorar y en profesionalizar el proceso de instalación y de activación de máquinas. Así que ahora sí le doy la palabra a Joel para que él pueda empezar a explicar, ¿sí? Y simplemente decirles, porque veo que hay gente que se está sumando, que no se preocupen que esta sesión está siendo grabada, así que terminada la reunión, muy probablemente hoy a última hora, les estemos enviando todo el video y toda la grabación de esta sesión, ¿sí? Así que ahí le doy la palabra a Joel. Perfecto, gracias Fabio. Ahí voy a compartir pantalla. Fabio, por favor, confirme si ya la puedes visualizar. Perfecto, perfecto. Vale, buenísimo. Esta es la pantalla principal de GeoPartner. A ver, la lista de control no se van a aplicar en todos los casos. Únicamente la vamos a necesitar aplicar en situaciones que instalación de nuevas máquinas o altas de nuevas máquinas, revisiones técnicas que hagamos o cambio, bueno, dentro de las revisiones técnicas tenemos la posibilidad de que se nos plantee la situación de cambiar el ABL. Entonces, también en el cambio de ABL son las tres situaciones donde nosotros debemos plantear o debemos realizar la lista de control. Entonces, bueno, vamos a iniciar con lo que sería una alta o una nueva instalación. Como ya sabemos, en la parte de actividad, activar máquina, nosotros lo vamos a buscar, lo vamos a filtrar por la planta, vamos a buscar la licencia. Yo en este caso tenía una preparada, que es acá, perfecto. Entonces, nosotros tenemos en editar, acá, lo que nosotros hacemos es cargar toda la información de la máquina. Nombre de la máquina, el número económico, el número de serie, el año de fabricación, la marca, el modelo, la carrocería, el tipo de combustible, los periféricos. Nosotros una vez que cargamos eso y hacemos las pruebas de TSH, normalmente colocamos el botón de poner operativo. Una vez que ponemos operativo el vehículo, aparece ya en el sistema para que el cliente lo pueda visualizar desde SmartLeaf. Nosotros en este caso, cuando queramos poner operativo un vehículo, nos va a salir este cartel que dice que se debe ejecutar una lista de control. La lista de control la vamos a tener acá al lado. La lista de control es muy simple y consiste en 8 pasos. Estos 8 pasos, los que tienen como objetivo es controlar todos los puntos de la instalación del equipo de telemetría, ya sea desde el primer paso que no tiene que relación con la instalación, pero es con la configuración del equipo, hasta el último paso que sería la prueba de sensores externos. Entonces, nosotros tenemos que el primer paso va a ser la configuración general del equipo. Nosotros, para ejecutar uno de los puntos de la lista de control, tenemos que presionar la opción de, bueno, le dice presionar para iniciar. Una vez acá, vamos a tener, bueno, nos va a dar la información de la máquina, obviamente recién nos fuimos cargando la información de las máquinas, nos va a dar el título, el tipo de ítem, un tipo funcional, en donde vamos a tener una descripción del mismo. El equipo debe estar configurado desde una actividad de GeoPartner,
para garantizar su correcta configuración. Revisar el comando son toda una descripción que nos ayuda también a identificar rápidamente eh, el cómo ejecutar y cómo saber que tenemos OK este ítem. Y vamos a tener la posibilidad de cargar una foto. Entonces, normalmente en este ítem de configuración, lo que nosotros debemos revisar en todo momento es que se haya enviado una configuración de puertos y que el equipo haya procesado la configuración de puertos enviada. Entonces, para eso vamos a repasar un poco otras actividades de GeoPartner. Desde el inicio, nos tenemos que ir a la parte de reportes. En la parte de reportes vamos a reporte de configuración de equipo. Acá nosotros vamos a filtrar o vamos a buscar el equipo. En ese caso el equipo era no era un equipo real, era un equipo ficticio, así que voy a buscar el equipo para verificar. Nosotros lo tenemos que filtrar por el ID. Una vez que encontramos el ID, lo colocamos acá, o lo filtramos por la planta, la patente, el modelo, por lo que la información que ustedes tengan de la máquina. Lo vamos a filtrar por la búsqueda y nos va a salir información, la configuración de puertos del equipo que nosotros estamos consultando. Si nos vamos a las últimas columnas, nosotros vamos a tener la información más importante, que es la fecha de envío. El estado, es muy importante que el estado esté finalizado OK, porque esto es la forma en la que el sistema nos avisa que la configuración de puertos se procesó correctamente. Y bueno, vamos a tener información de quién fue la persona que lo envió, etcétera. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta información, lo recomendado por mí sería tal vez copiar esta parte, la fecha de envío y el estado, y pegarlo en los comentarios de ese campo. Entonces, como de nuevo, en activar máquina, nos vamos a la parte de ejecución, lista de control, configuración general. Entonces, en campo lo marcamos como OK, que estuvo finalizado en la fecha planteada. Entonces vamos a marcar el ítem como positivo, porque corroboramos de que la configuración de puerto de la ABL se realizó correctamente y el equipo lo procesó. Una vez que quedamos OK, nos va a figurar el cartel de guardado. Ya podemos volver para atrás y vamos a ver que va a cambiar el estado del ítem del este control. Entonces vamos a ver que el estado pasó a estar en sin ejecutar a finalizado. Vamos a tener tres estados posibles acá. Sin ejecutar, cuando todavía nosotros no ingresamos al punto para empezar a revisar, vamos a tener el estado de en ejecución. En aquellos puntos, por ejemplo, ya vamos a ver que vamos a tener más de una tarea. En este caso, al ser una configuración general, solamente vimos una sola tarea. Por eso pasó a estar sin ejecutar a finalizado, que sería el tercer estado. Entonces, ahora mismo, el orden no tiene que ser tal cual como lo estamos mostrando, simplemente es el recomendado, el que más o menos yo utilizo. Después vamos a revisar la alimentación del equipo, por ejemplo. Presionamos para iniciar la tarea. En la descripción siempre vamos a tener un comentario que nos va a ayudar más o menos a saber qué cargar o qué comentarios dejar en la tarea en particular. En este caso, lo ideal o lo que estamos pidiendo es una foto del punto donde se tomó la alimentación del equipo. Entonces, nosotros en todas las tareas vamos a tener la posibilidad de cargar fotos. Y esta es la parte en donde ingresa el técnico a realizar esta parte con un usuario de GeoPartner, que en caso de que no lo tengan, lo deben solicitar. eh, Pensado para el dispositivo celular, ingresa a la GeoPartner y selecciona, bueno, revisa obviamente, ingresa a la tarea que le corresponda, ya sea ignición, alimentación o las que vamos a ver a continuación, y selecciona la opción de foto. Una vez que selecciona la opción de foto, como estoy compartiendo pantalla no me da la posibilidad de mostrarme, pero tiene que seleccionar la cámara de disfrute del teléfono y seleccionar el tipo de cámara, si es la frontal o la lateral. Y así sacar una foto de dónde está tomando la alimentación, o bueno, en este caso, dónde está tomando la alimentación del equipo. Una vez que nosotros tenemos la foto y ponemos capturar, la foto automáticamente va a quedar guardada. Y en el campo de descripción, siempre he recomendado tomar mencionar o una pequeña, en realidad es mencionar una pequeña descripción de desde dónde nosotros tomamos la alimentación del equipo de telemetría. En este caso, por ejemplo, tal vez es del tambor de la llave, o de la caja fusilera, o de donde sea, o de la batería directamente. Una vez que nosotros tenemos la foto, tenemos la descripción, mencionamos el estado como OK y pasamos al siguiente estado. En este estado, acá vamos a empezar a revisar
los eventos. Vamos a iniciar la tarea con el botón de Start. Entonces, en este caso, ahora mismo lo que necesitamos hacer es abrir una pestaña con el troubleshooting, con el que normalmente nosotros hacemos y validamos todas las pruebas de revisión de los eventos. Y nosotros tenemos que validar si, evidentemente, el equipo de alimentación, o sea, las recomendaciones, no pierde alimentación cuando se apaga. Cuando se apaga y pasan 5 minutos, tampoco pierde alimentación o no pierde alimentación en ninguna parte o en ningún proceso de la revisión. Eso lo vemos a través del TCH, del troubleshooting. Una vez que nosotros podemos corroborar eso, ya automáticamente nos queda colocar el stop para que nos guarde la fecha de inicio y la fecha final en el cual nosotros revisamos la cantidad de eventos del TCH, y vamos a tener la posibilidad también de cargar otra foto. Esto está colocado en todas las tareas porque tal vez si es necesario para el técnico sacar más de una foto, lo podemos hacer tranquilamente, lo podemos dejar almacenado en este punto. Dejamos una descripción, pruebas realizadas con éxito, lo que vean conveniente completar, y dejamos el campo como OK. Antes de dejar este campo como OK, lo que voy a hacer va a ser apretar volver para mostrarles el segundo estado que el recién les había mencionado en la lista de control, que en estado en ejecución. Entonces, acá nosotros tenemos todos los puntos de la tarea o de la lista de control que van a estar en proceso de realización. Todavía no van a estar terminados, pero ya van a estar iniciados. Entonces, volvemos al punto número 2. Ahí vamos a ver que se va a cargar la imagen, se va a cargar la nota que nosotros le habíamos dejado y se va a cargar el estado, si está OK o no OK. Entonces también vamos a tener cargada la fecha de inicio, en donde empezamos a hacer la revisión de los eventos, y la fecha de final. Vamos a marcar el estado como OK, nos va a figurar el cartel de guardado y vamos a poder salir de la lista de control. Esto nuevo. Entonces, cuando ingresemos a la lista de control, ahí vamos a ver cambiado el estado del segundo punto, que va a ser con respecto a la alimentación del equipo, en finalizado. Es muy importante que para poder completar la lista de control, en realidad para poner operativo, poder finalizar la revisión, hay que completar todos los puntos. Entonces, el tercer punto a revisar, bueno, va a ser prácticamente, ahora mismo todo el proceso se repite, es el tema de la ignición. Vamos a encontrar exactamente los mismos puntos y descripciones muy similares. Acá vamos a pedir una foto posible de donde nosotros tomamos la línea de ignición. Una vez que nosotros la capturemos, se va a quedar guardada. Vamos a pedir de dónde nosotros, una descripción de dónde nosotros tomamos la línea de ignición. Bueno, vamos a marcar el estado de la tarea, si a la persona que le está haciendo la prueba al técnico o el técnico valida que está en buenas condiciones, vamos a marcar el punto como OK. Vamos a pasar al segundo punto y exactamente igual mencionado al punto anterior, vamos a iniciar este punto de la lista de control cuando empecemos a revisar los eventos del mismo. Entonces, vamos a acceder al TCH, vamos a hacer las revisiones de los eventos. En este caso, lo recomendado es eh, pedirle al técnico o que el técnico ponga en contacto la máquina o abra el switch, mantenga 5 minutos, vea que no hay ningún cambio o que no haya ningún evento no esperado en el troubleshooting, apague la máquina o le quite el switch o el contacto y que los eventos lleguen correctamente. Una vez corroborado en el TCH esta parte, vamos a poner el botón de stop, obvio, para que nosotros tengamos la fecha de inicio y la hora en la cual empezamos a hacer la revisión de los eventos y la fecha y hora final. Vamos a poder obtener la posibilidad de cargar también, ya sea una foto que el técnico considere que haga falta para dejar bien en claro el punto de toma del cable de la ignición, y una descripción. Una vez realizadas las pruebas, marcamos el ítems como OK, en el hipotético caso de que tengamos todo en las condiciones que exigimos, y podemos volver para atrás y automáticamente el tercer ítem de la lista de control va a estar finalizada OK. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros puntos. El que le sigue es el posicionamiento de la BL. Este me parece muy importante recalcar porque es de suma importancia que el equipo de la BL se encuentre correctamente nivelado
bajo los estándares de tolerancia y bien completamente firme al soporte o al que esté instalado. Porque si no pueden disparar ciertos eventos de seguridad que normalmente son los que terminan en revisiones técnicas o en visitas a posteriori. Entonces, bueno, acá nos menciona que lo ideal sería la nivelación de los ejes. Bueno, no lo ideal. Lo obligatorio es que la nivelación de los ejes esté en más o menos 80 en cada uno de los ejes. Eso sería la tolerancia. Eh, Nos va a pedir una foto también de donde nosotros tenemos el equipo. Una foto con el equipo agarrado y una pequeña descripción donde colocamos el equipo. Tal vez debajo de los comandos hidráulicos o debajo de la carcasa de los comandos hidráulicos de la cabina del montacargas o en donde hayan colocado el equipo para que se también qué es lo que sucede con esto. Toda esta información la vamos a tener almacenada y después vamos a poder acceder cuando nosotros querramos. Entonces, si nosotros tenemos que hacer tal vez una revisión o estamos haciendo revisiones remotas directamente con los técnicos, accediendo a esto directamente podemos mencionarle cualquier persona le puede mencionar al cliente, bueno, accede a esta parte, ahí vamos a encontrar el equipo de telemetría. Una vez gestionada, guardadas las fotos, descripto la ubicación del equipo, vamos a poner el estado de OK en la tarea y vamos a pasar al siguiente. Y acá vamos a tener que hacer pruebas. ¿Cuál es la prueba que nosotros ahora mismo recomendamos hacer con respecto a este tema? Es mandar operación, una vez que está todo instalado, mandar una operación normal del montacargas durante 5 minutos. Y ahí validar, obviamente previo a esta prueba, vamos a iniciar, vamos a colocar el botón de Start, y ahí vamos a validar si el montacargas en operación normal tiene algunos eventos de frenada, aceleración, impactos. Entonces nos va a dar la posibilidad de poder corregirlo rápidamente, dado que tenemos el equipo a nuestra disposición y el técnico al lado. Una vez finalizada la prueba y que no hayamos encontrado ninguna anomalía, presionamos el botón de stop, obvio. Cargamos una foto. Si el técnico o la persona que le está tomando el alta al técnico considera que es necesario una segunda fotografía para tal vez identificar mejor la ubicación del equipo o cualquier situación, ponemos el vehículo, el ítems OK y ya podemos retroceder a realizar el siguiente punto de la lista de control. ¿Mm? Ahora mismo, todos los ítems, un comentario adicional antes de seguir, pueden ser marcados como restrictivos o no restrictivos. ¿Qué quiere decir esto? Tal cual como el checklist, va a poder finalizar solamente la lista de control si todos los ítems están en buenas condiciones. Ahora mismo, en nuestra primera etapa, como ha mencionado Fabio al comienzo de la reunión, tenemos todos los ítems de carácter no restrictivo. Entonces, podemos tener algún ítem no restrictivo y sí va a dejar finalizar la lista de control. Un comentario que a futuro se espera ya definir los ítems verdaderamente importantes, que a mi parecer es la mayoría, como ítems restrictivos y que sí o sí tengamos que hacer todas estas validaciones antes de poner operativo o finalizar una revisión o cambiar una BL. Vamos al siguiente punto, que sería la introducción del relé 1. Acá lo que vamos a estar probando es el inmovilizador. El inmovilizador es la función o la restricción que obliga a un operador a presentar la llave Dallas para poder encender el montacargas. Entonces, lo que nosotros nos piden ahora, o lo que en realidad la lista le pide al técnico, es una foto de la ubicación de los relés. Obviamente ahora mismo sabemos que los relés tienen que estar atornillados a una parte del montacargas, con tornillos autoperforantes, para, bueno, justamente evitar un relé suelto que las vibraciones de montacargas lo puedan dañar. Entonces, ese es el objetivo del mismo. Entonces vamos a pedir una foto con los relés atornillados y seguros a la montacargas, una descripción de dónde están los relés ubicados. Una vez marcado, ahí le estoy sacando fotos a todos los puntos para que ustedes más o menos vean el proceso. Una vez descrito la ubicación del relés, tal vez detrás del volante, debajo del volante, donde ubiquen los relés del técnico, ponemos el ítem como OK, pasamos a la segunda tarea. Y ahora mismo vamos a probar en los eventos, vamos a presionar el Start y vamos a probar en el TSH los eventos que se generen los eventos de inmovilizador y que físicamente se esté cortando la señal de la máquina, entonces que el técnico no puede encender el montecargas hasta no presentar el datos. Entonces, ahora mismo nosotros vamos a validar
Primero, que el montacargas no se encienda y que si el montacargas no se enciende es porque también se genera el evento. Esas dos cosas van de la mano. Una vez finalizada la prueba, lo que nosotros vamos a hacer es presionar stop. Adicional, una prueba extra que me recomiendo hacer es con el inmovilizador activado, poner en contacto la máquina y solamente dejarla en contacto. Porque de esta forma vamos a saber si la instalación está correctamente. Hay un error no tan común, pero que suele suceder, que el sistema entra en un bucle, porque nosotros tomamos la ignición después de este relé, después del relé 1. Entonces entra en un bucle encendido y apagado. Eh, entonces es muy importante, bueno, la validación de esta parte para evitar conflictos a futuro con respecto al funcionamiento del relé y a el sistema de la máquina, cuando empecemos a implementar restricciones a futuro. Una vez revisados los eventos y la revisión física con el técnico en planta, presionamos el botón stop, dejamos un comentario en el caso de ser necesario, obviamente repitiendo la foto, podemos dejar una foto con respecto al eh, alguna foto adicional que coincidiera en que haga falta para que se haga una mejor lectura de la ubicación de los relés futuros. Marcamos el estado de la lista de control del ítems y podemos volver. Ahora mismo ya tenemos prácticamente todos los eventos en buenas condiciones. Vamos a seguir con el relé 2, que las tareas son sumamente similares. En el primer punto nos va a pedir una foto de dónde están ubicados los relés, obviamente recordando los relés atornillados al montacargas para que eviten vibraciones y demás, una descripción de dónde está el mismo. Vamos a marcar el estado del ítem de la lista de control. Y en la segunda tarea vamos a iniciar, le vamos a dar una fecha y una hora al inicio de las pruebas en el TSH, vamos a hacer la prueba. Esta prueba, ¿cómo se realiza? Enviando un corte de motor. Entonces, con el vehículo, con la máquina encendida, nosotros accedemos al TSH y seleccionamos el botón de corte de motor o enviar corte de motor. Y el mecánico o el técnico del otro lado nos tiene que confirmar que la máquina se apaga y recordar, cuando nosotros enviamos un corte de motor, la máquina se bloquea durante 30 segundos. Entonces, durante 30 segundos, el técnico no lo va a poder volver a encender hasta que, bueno, pasen eso y se habilita automáticamente. Una vez realizada la prueba y que nosotros en el TSH podamos validar los eventos de restricción, restriction on y después restriction off, pasó esos 30 segundos, finalizamos la prueba y marcamos el ítem como positivo. Entonces, una vez marcado el ítem como positivo, volvemos hacia atrás y ya tenemos todos los eventos. Y ahora mismo vamos a ir a este evento de sensor de carga, que muchas de las máquinas lo tienen instalada, pero hay otras que no. Eh, Acá, bueno, prácticamente son los mismos puntos que tenemos que revisar. Es una foto donde nosotros estamos tomando el evento de sensor de peso, ya sea sensor nativo de Toyota o ya sea con un presostato propio. Vamos a necesitar una foto de cómo estamos nosotros el estado de la conexión o en sí de la instalación del mismo. Y una descripción, ¿dónde está? Normalmente, bueno, vamos a encontrarlo entre la cabina y las uñas, dejar una descripción de dónde encontramos físicamente el equipo y que pueda complementar la foto que nosotros estamos sacando. Una vez con esa información, vamos a marcar el ítem como positivo y vamos a poder hacer las pruebas de peso, como normalmente la venimos haciendo. Vamos a presionar Start. Cuando vamos a iniciar a hacer las pruebas en el TSH, ahí vamos a estar validando que se genere peso on y peso off, o máquina con carga y máquina sin carga, cuando levante las uñas con peso de operación a 20 centímetros del suelo y demás. Eh, no voy a entrar mucho en detalle porque son pruebas que ya hacemos con normalidad. Una vez finalizadas estas pruebas, marcamos como finalizado o el stop de la fecha y hora en donde nosotros culminamos y marcamos el ítem como positivo. Obviamente vamos a marcar el ítem como positivo cuando las pruebas hayan sido validadas correctamente. Entonces, en este caso ya ahí tenemos todos los ítems positivos y finalizados OK. Acá nosotros vamos a tener el estado del ítem porque nosotros tenemos la posibilidad de que un ítem no esté en buenas condiciones. En este caso, nuestro todo va a cambiar. Va a estar finalizado, pero va a estar no OK ese ítem. Entonces también, cuando nosotros podamos, o nosotros tratemos de ingresar a un historial de esta máquina,
y tal vez una máquina no puede instalar peso porque el sensor nativo está dañado, un ejemplo. Entonces vamos a dejar el ítem no OK, vamos a dejar en la descripción el por qué no tiene peso. Entonces rápidamente a través de la GeoPartner, de una actividad que ya le vamos a mostrar, vamos a tratar de, vamos a acceder y vamos a ver, ah, mira, tengo un ticket, esta máquina no tiene peso, por ejemplo, pero en realidad nunca fue instalada con peso, porque el sensor nativo está dañado. Entonces vamos a poder acceder a esa información mucho más rápido de lo que lo hacemos ahora. Una vez finalizado todos los ítems, vamos a poner la opción de finalizar lista de control. Una vez finalizada la lista de control, ya ahí nos va a dejar poner operativo el vehículo. Entonces, ahora mismo ya el cliente va a tener la visibilidad o ya va a figurar el vehículo en GeoPartner. Mismo caso, nos va a pasar en el tema de cambio de BL y revisión de máquina. Entonces, ahí vamos a crear una revisión de alguna máquina. Y vamos a repasar, tal vez no vamos a entrar tanto en detalle como recién, pero vamos a repasar la lista de control. Entonces ahí creamos una revisión de la máquina, en actividad y en revisión de máquina, vamos a validar y vamos a hacer todas las pruebas necesarias. Acá vamos a ver que si yo quiero finalizar la revisión técnica, me pide ejecutar la lista de control. Entonces, nuevamente nos vamos a finalizar, a ejecutar lista de control y nos van a aparecer los mismos ítems. Hay ítems en donde vamos a tener que, por ejemplo, no es lo mismo, no va a ser lo mismo una instalación nueva en donde nosotros tenemos que configurar o hacer la configuración general y demás, eh, a una revisión técnica. Por ejemplo, ya vamos a tener la primera diferencia donde ya el equipo va a estar configurado de la instalación, y entonces solamente nosotros tendremos que validar cuándo fue la configuración enviada y en qué estado se encuentra en este momento. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle porque son las mismas tareas. Y es el mismo orden de todos los ítems, tal cual como la instalación. Entonces, una vez que nosotros finalizamos toda la lista de control, nos va a dar la posibilidad. Ahora mismo no podemos finalizar la lista de control porque nosotros tenemos 13 pendientes. Los pendientes son cada actividad que tiene eh, dentro de cada punto, nosotros tenemos dos tareas. Entonces, esos son los pendientes. Acá tenemos dos pendientes. Entonces, como nos falta la finalización de los 13 pendientes, no nos va a dejar culminar con la lista de control. Pero bueno, es prácticamente los mismos pasos. En todos los ítems vamos a poder cargar fotos, en todos los ítems vamos a poder escribir o mandar eh, un campo de observaciones en el caso de que lo veamos necesario. Algunos van a ser prácticamente obligatorios porque si, por ejemplo, la ubicación del level me parece obligatorio de escribir dónde está, y después vamos a tener otros campos en donde va a ser opcional. No sé, Fabio, ahí si querés agregar algo más, o empezamos con el tema de dudas y consultas. No, bueno, entonces empezamos ahí con el tema de dudas y consultas. Ahí, un segundo. Deje compartir y en todo caso, ok, ¿alguno tiene alguna duda, consulta sobre el uso, algo que queramos repasar? Hola, Joel. Fabio, Sí, ¿me escuchás? perdón, justo te atendí una llamada. No escuché el último pedacito. Ok, no, bueno, nada, comentaba de que más o menos el proceso se repite en todo lo que es cambio de equipo y revisión.
Mostramos ahí en revisión cómo figuran los ítems. Eh, y bueno, a ver, no sé si hay algo más o si te parece agregar algo más o en todo caso No, no, empezamos con ya la... simplemente preguntarle a todos, digamos, si hay alguno que tenga una pregunta, por favor nos levanta una mano y comentarles, ¿no? Que vamos, cuando pongamos esto en producción, obviamente va a haber gente de nuestro equipo dedicada para las primeras revisiones, como hicimos con GeoPartner cuando lo pusimos en producción, o sea, no, siéntanse tranquilos de que van a tener el apoyo en el momento que pongamos esto en producción, ¿sí? Pero no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, nos levanta una mano, si no damos por finalizada la reunión y les enviamos la grabación del evento. Ok, Ok, perfecto. Vemos que si no hay preguntas, entonces damos por finalizada la reunión y enviamos el video hoy a última hora. ¿Mm? Así que muchísimas gracias a todos por participar y le mandamos un fuerte abrazo. perfecto.